Dios te bendiga, Ayrton. Dios te bendiga, Cecia. Dios bendiga también a todos los amigos y hermanos que ya se conectan a su programa Fundamentos. Así es, continuamos con la serie El Sermón del Monte. La semana pasada, Cecia, vimos la importancia de ser la sal de la tierra. La influencia que ésta tiene y al esparcirse, ¿no?, por todo el mundo. Así es. Y hoy hablaremos de un tema, continuaremos con el tema, pero tocando el tema de la luz, Cecia. Así es, muy importante la luz porque en oscuridad no se puede ver nada. Nos podemos tropezar o pasar cualquier cosa. Pero si queremos saber más acerca de este tema, para eso están los profesores del Seminario Bíblico Elim, a quien queremos ya recibir, y también nuestro amado pastor, el reverendo Luis Mesa Bocanegra. Pastor Luis, Dios les bendiga. Dios te bendiga, Ayrton. Dios te bendiga, Cecia, pastor Juan Carlos, pastor Jimmy. Dios les bendiga. Bienvenidos a programa Fundamentos. Bueno, hemos estado hablando sobre que nosotros, Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, y ahora nos toca la expresión de nuestro Señor, que también dice en el verso 14 que vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Quiero resaltar una cosa. Cuando hablamos de la sal de la tierra, está más enfocado a la predicación, al mensaje, ¿no? Lo que nosotros predicamos, enseñamos. Y la luz tiene que ver más con nuestras obras, porque lo dice la palabra, ¿no? Porque dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, algo tenemos que mostrar. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y el Señor lo aclara, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es importante. La luz es cuando la iglesia brilla por su conducta. Todo tiene que ver también con las bienaventuranzas. El carácter del cristiano, eso determina nuestra conducta, ¿no? Y la gente lo ve, obviamente. Y al ver eso, es una luz, pues, porque el mundo está en tinieblas. Y al estar en tinieblas, nosotros resplandecemos con nuestro testimonio. Bueno, es muy importante hablar sobre la luz porque fue lo primero que se creó también. La luz resplandece y alumbra y brilla, y es importante porque si no tuviéramos luz no podríamos hacer nuestros quehaceres. O sea, es importante, decía, ver que, por ejemplo, la Tierra imagínate la Tierra sin el Sol y la Luna. O sea, sería una oscuridad total. No habría vida. La luz es imprescindible. A eso el Señor está enfocando, ¿no? Que la luz es imprescindible para la vida material, pero también espiritualmente la luz del Evangelio es imprescindible porque el mundo está en tinieblas. Ahora, qué importante entender, en primer lugar, si queremos definir qué es la luz. La Biblia dice en Juan 8:12, o antes de ello, ¿no? Dios es luz, por ejemplo, ¿no? Y no hay ninguna tinieblas en él, dice la palabra. Así es. Si Dios es luz, primera de Juan 1:5, ahora Jesús nos dice aquí en Juan 8:12, dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Ahora Jesús nos dice en el verso 14 del capítulo 5 de Mateo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, de alguna manera nos identifica con lo que Dios es. Entonces, somos el reflejo de lo que es Dios. Pensar eso, Tomás, uno puede decir que es una tremenda, más que carga, es una responsabilidad del creyente, ¿no? Reflejar a Dios en nuestra vida. Y por allí va a ir, creo, el Señor abriendo el camino y enseñándonos cosas, pues, que en verdad... Cuando usted menciona acerca de reflejar lo que es Dios en nuestras vidas, me hace recordar que hay como una comparación del sol y la luna. Claro, así como la luna refleja la luz del sol, así somos nosotros, la iglesia, reflejamos a Cristo. Por eso en Hechos, en el capítulo 11, cuando llamaron por primera vez cristianos, en el original griego dice que le llamaron Cristos. Cristos. Claro, en Antioquía le llamaban Cristos. ¿Por qué? Porque la gente miraba en ellos el testimonio de Cristo. O sea, ellos predicaban sobre Cristo, sobre la vida de Jesús, sobre su muerte, su resurrección. Entonces, y luego los mandamientos que Él les había dado. Entonces ellos decían, oye, ellos se identifican con Cristo.
Entonces la gente decía, ahí va un Cristo, sea varón o sea mujer, ahí va un Cristo. Entonces con eso se enfatiza, Lucas, el historiador enfatiza, dice, y se le llamó por primera vez cristianos, porque la iglesia de Antioquía fue una iglesia muy poderosa en el tiempo de la iglesia primitiva. Acuérdense que ahí en esa iglesia, en el capítulo 13 de Hechos, fue donde Dios llamó y separó para el ministerio al apóstol Pablo. Profetas y maestros. Y había profetas y maestros. Y luego esta iglesia de Antioquía fue tan poderosa que aun cuando el imperio romano se dividió entre lo que es Occidente y Oriente, fue una de las iglesias orientales de mayor trascendencia. Parece muy interesante cuando dice, sí es cierto, hemos tocado en un programa lo que significa ser cristiano, pero a veces no lo entienden, ¿no? Como que toman la importancia de qué es representar, o es como que el reflejo de Dios. Claro, lo que dice Juan Carlos es, Antioquía lo tuvo claro, o sea, porque dijeron, estos son Cristos. ¿Por qué? Porque habían conocido al Señor. Y dijeron, estos hablan como Cristo, caminan como Cristo, viven como Cristo. Son Cristos, pues, ¿no? O sea, son una copia y son un reflejo así, exacto, un clon, podríamos decir ahora, de su maestro, ¿no? Claro. Y eso es cierto. Claro, Entonces, es lo que el ese es el creyente llamado. debe ser, ¿no? Es lo que el creyente debe ser y hacer, refleja, ¿no? Como decían, pastor, hablaban, predicaban, pero no solamente lo exteriorizaban, sino que ellos mismos vivían como su Señor, Claro. ¿no? Sí es. Y es allí lo que el creyente, así como Dios es luz, entonces nosotros qué debemos hacer y qué debemos ser. Y eso es importante, ¿no? Y hay características obviamente de la luz. Pastor Luis, si la sal era más o es un llamamiento más a predicar el evangelio y la luz A es influenciar. más a hacer las obras, Claro. ¿cualquiera que hace obras es luz realmente? ¿O buenas obras es luz? Claro, pero las obras del Señor, las obras de Dios, o sea, Parte de ello. que incluye también la predicación, pero más es enfocado en reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. La actitud. Claro, nuestra vida, o sea, que la gente ve un cambio, que ve una transformación, porque si no, ¿cómo pueden ellos creer nuestros testimonios? O sea, si no hay cambio, no hay transformación, la gente se da cuenta, la gente sabe cómo éramos y cómo somos ahora. ¿Quiénes son los primeros que se dan cuenta? Los que viven cerca de nosotros, la gente que nos rodea. Ellos son los primeros que dicen, oye, este ya no toma, ya no fuma, este ya no se corrompe. Los amigos que iban con uno a los prostíbulos, que iban a la discoteca, dicen, este ya ha cambiado, ¿no? Algo le ha pasado. Entonces ya somos luz. Entonces, eso es muy importante porque el mundo piensa de que a veces el evangelio es imposible de cumplir. O sea, el mundo dice no se puede. Es como un ideal. Claro, lo ven solo como un ideal, como una declaración. No, eso es ficticio, dicen, ¿no? No, cristiano no se puede ser. Pero cuando ven el cambio, entonces ahí se dan cuenta que sí se puede ser. Por eso la iglesia tiene que alumbrar en ese sentido. Tiene que demostrarles a ellos que sí se puede. ¿Por qué? Porque el creyente, como dice el pastor, refleja la luz de Cristo Jesús. Mira lo que dice 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Imagínense, ¿no? Vernos transformados de gloria en gloria. Entonces, toda la influencia de aquella luz que vino al mundo, ¿no? Y esa luz vino al mundo y alumbró nuestros corazones, nos tiene que reflejar en nosotros para que puedan ver los hombres la gloria de Dios. Así es. Ahora, también, si nos enfocamos en el Sermón del Monte, el Señor le dio mucha importancia al ser llamados, o sea, a ser luz, a separarnos de las tinieblas. Por eso el Señor dice, así alumbre vuestra luz. Es imperativo, o sea, es una hora. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Por qué? Claro, eso es importante, porque si nosotros vivimos en luz, como dice la palabra, ¿no? El que esté en luz, ¿no? Ama a su hermano, no aborrece a su hermano. El que esté en tinieblas tiene odio, tiene cólera, tiene deseo de venganza. Ese lo dice, creo que Juan. Dice. Juan, el apóstol El Juan. que esté en luz tiene amor, tiene misericordia. El que esté en tinieblas tiene odio, tiene deseo de venganza. Ahí se nota, ¿somos tinieblas o somos luz? Claro, porque cuando Jesús enfatiza, vosotros sois la luz del mundo,
ahí está hablando también, implica la necesidad del mundo. Porque si él dice, vosotros sois la luz, quiere decir que el mundo no carece de esta luz. En tinieblas. Está en tinieblas. ¿Y por qué? Porque 1 Juan 5:9 dice que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Y el apóstol Pablo entiende esto y dice que en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les alumbre la luz del evangelio de Cristo. Mire, para que no les alumbre. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos el marco de Jesús como luz, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, cuando él habla del Hijo de Jesús, dice que él es el resplandor de la imagen de Dios. Por eso cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero Jesús dice, no, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, está mostrando, ¿qué cosa? La imagen. Como la de la moneda, ¿no? Cuando le dan la moneda, Jesús dice, dame la moneda. ¿Cuál es la imagen? Es acá. Claro. Él dice, no, acá es del César. Entonces, dad a César Lo que es de y César. dad a Dios lo que es de Dios. Entonces, cuando dice, vosotros sois la luz del mundo, el mundo, por su pecado, por su desobediencia, vive en tinieblas, bajo una influencia diabólica. Vemos que él está ahí, el diablo ha cegado el entendimiento de los hombres. Entonces, ¿qué necesita el mundo? Jesús lo dice, luz. ¿Pero qué luz? La luz de Dios. Correcto. La luz que da vida. Por eso cuando dice, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él, es una expresión que dice, Dios es vida. Y no hay muerte, y no hay pecado, no hay maldad en él. En él está la vida. Es Entonces, importante porque entendemos con lo que dice el pastor Juan Carly, que entonces lo que nosotros tenemos, pastor, es un tesoro, ¿no? Porque si Jesús le dice, vosotros sois la luz, como decía el pastor Juan Carly, ellos no la tienen. Y la responsabilidad que cargamos responsabilidad sobre que cargamos nosotros. sobre eso también, ¿no? y por eso dice, ¿no? Lo dice el Señor, así alumbre vuestra. O sea, estamos llamados bajo esa responsabilidad a brillar. A brillar. Por eso hay un himno que me gusta, el himno 10. ¿no? Brilla en el sitio donde Brilla en el sitio donde estés. ¿Por qué? Porque el mundo vive en tinieblas. Ahora, ¿cuál es la virtud de la luz? A mí me gusta esa expresión que el Señor utiliza en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice que la luz, en el capítulo 1, verso 5, dice que la luz entre las tinieblas, la luz resplandece. Y la luz prevalece. Y prevalece, o sea, también. Claro. el poder es tremendo. Donde llega la luz, las tinieblas desaparecen automáticamente. Porque la característica de la luz es justamente, la luz es clara de por sí, alumbra y penetra. Cuando digo que es clara, mire lo que dice Efesios 5:8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. No es porque nosotros hayamos tenido luz antes, ¿no? Estamos en tinieblas todos. Ahora tenemos luz, pero esa luz proviene en el Señor. Andad, por lo tanto, si tenemos esa luz en el Señor, andad como hijos de luz. Tenemos que reflejar esa luz. Esa luz tiene que ser clara. No puede haber un cristiano medio, ¿no? Medio luz y medio tiniebla, medio oscuridad. No, tenemos que ser luz. Y cuando hablo de lo que los pastores están comentando, ¿no? Que la luz penetra y alumbra, pues mire, cuando yo soy camarógrafo y sé cómo se comporta la luz, digamos así. La entrada de las luces. Entonces, la luz tiene una característica, sirve para alumbrar. Si hay poca luz, voy a ver algo más tenue, más oscuro. Cuando hay mucha luz, más intensidad, las cosas son más claras. Así es la luz de Dios en nosotros. Entonces, ayuda a aumentar la visión que el hombre tiene, que el camarógrafo tiene, que el director de fotografía tiene en el área donde la luz se va a reflejar. Entonces, mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni somos de las tinieblas. En otras palabras, nuestra vida tiene que tener esa capacidad de poder alumbrar todo el día o en todo momento, porque no puede haber oscuridad ni tinieblas en nosotros. Me gusta hacer esta comparación de la luz. La luz, incluso, o un reflector, muchas veces hay grados de potencia, ¿no? A veces de 500, de 1000, de 5000. Cuanto más fuerte, más intensidad, pues más alcance tiene. El cristiano debe siempre irradiar a su alrededor, porque somos la luz de Dios, ¿no? Somos la luz de Cristo. Pero el punto de la luz, como decía el pastor, de irradiar, de brillar, lo que engloba es reflejar.
¿no? Tienes que En el resplandecer, Señor. reflejar. Claro. Porque nosotros no somos luz por esencia, por Propios, nosotros. no. Nosotros Reflejamos. reflejamos, como decía la hermana, el ejemplo de la luna, ¿no? La luna en la noche refleja el sol, la luz del sol. No es ella la que tiene la luz, sino refleja. Y cuando Jesús le dice a la iglesia, vosotros sois la luz del mundo, les está diciendo, ustedes tienen que reflejar. O sea, la propiedad que tiene la iglesia en esta tierra, bajo esa premisa, esa metáfora, es reflejar. Ahora, ¿qué va a reflejar? Porque vemos que este reflejo es importante porque es influyente. Pero ¿qué va a reflejar? Ahí va el punto. ¿Qué refleja? La imagen de Dios. ¿Por qué? Porque empieza diciendo, ¿no? Dios es luz. Ya, entonces, esto nos lleva a un punto teológico tremendo. ¿Por qué? Porque nos lleva al comienzo, cuando Dios hizo al hombre. Dice la Biblia que Dios lo hizo a su imagen. Y semejanza. ¿Y habla de qué? Del carácter moral. El hombre es un ser moral, por eso tiene conciencia. Por eso cuando uno hace algo malo, aún cuando está en la iglesia, su conciencia la acusa, porque ahí está el carácter moral. Es la imagen de Dios. Esa imagen fue deteriorada por el pecado. ¿Entiendes? Por eso Adán, cuando peca, deteriora la imagen. Moralmente hablando. Entonces el hombre cae en un estado de degeneración, de degradación, se corrompe, y ahí vemos la generación del diluvio, que se corrompe. Pero Dios aún en ese pecado de Adán y Eva, Dios le da una promesa, que iba a venir uno, la simiente prometida, Cristo, y que Él iba a reflejar nuevamente la luz. Por eso Cristo le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él era el reflejo. Y ahora Jesús le dice a su iglesia, ahora ustedes sean el reflejo, sean la luna. Reflejen al mundo, ¿qué cosa? La imagen de Cristo. De Cristo. El carácter de Cristo. Por eso empieza con la bienaventuranza. Todo empieza ahí, el carácter de Cristo. Entonces la gente que está perdida, que está destruida, como decía el pastor Luis, ¿no? La gente va a ver, dice, y la gente, por ejemplo, hoy por todo el problema que estamos viviendo, la gente como que ha perdido esperanza, ¿no te das cuenta? Y dice, ¿y qué va a pasar después de esto? Y la gente como que... Mucha incertidumbre. ¿no? Mucha incertidumbre. Entonces, pero ¿en quién ven la esperanza? Miran a los políticos, no, mucha corrupción. Miran acá, no. O sea, y cuando ven, dicen, no, la iglesia. O sea, la iglesia siempre es un factor importante de alumbrar, de dar esperanza. Es un pilar la iglesia. Exacto, ¿no? por ejemplo, es como un drogadicto que está perdido, destruido y cree que no hay solución. Y luego escucha el testimonio de un hermano y dice, yo estuve en la droga, pero Jesús me libertó. ¿Qué? A mí me ha pasado estos días algo tremendo. He estado con un hermano que me moviliza con su taxi y paramos en un lugar y vino un hombre, ¿no? Alto, fuerte, pero alcohólico. Y le llamó a él, Julano. Y él cuadró su carro y se acercó. Y vino llorando y le dijo, ¿cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Y gritaba. Y abrió su parte de acá, tenía su chompa, se abrió y tenía un arma. Dios. ¿No? Y yo estaba con él adelante y cuando miramos, y él dice, ¿cómo has hecho? Mira, yo sigo igual, sigo perdido, sigo robando, pero tú has cambiado. Yo quiero cambiar. O sea, esa es la luz. O sea, el poder de Cristo, el poder de Dios en el mundo de tinieblas es un poder de esperanza, de salvación. O sea, lo que la iglesia, por eso dice Jesús, no escondas tu luz, ponle arriba, dice, para que alumbre a todos los hombres. Tremendo. Claro, ese texto que también decía Jimmy es importante porque dice, vosotros sois del día, ¿no? O sea, en el día hay claridad. O sea, todo lo que es transparente, en donde hay luz, donde uno puede desenvolverse, o sea, como la palabra dice, ¿no? Que el Dios de este mundo ha enceguecido a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. O sea, el escenario del diablo ideal es un mundo en tinieblas, ¿no? El escenario de Dios es un mundo de día, Resplandeciente. de resplandeciente. Y por eso el Señor dice, hay que trabajar mientras el día dura, ¿no? Viene la noche cuando no se puede hacer nada. O sea, en el día donde hay luz sí se pueden hacer muchas cosas, pero donde hay tiniebla no se puede hacer nada. Entonces, ¿cómo contrarrestamos las tinieblas? Con la luz del Evangelio. Y la iglesia es la luz del Evangelio. O sea, la iglesia está llamada a predicar, está llamada a influenciar. Y como dice la palabra, ¿no? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿no? Ni se mete una lumbrera o se mete debajo de un almud. O sea, la luz tiene que ponerse lo más alto posible porque
tiene que resplandecer y la iglesia tiene que resplandecer. ¿Qué es un almud, pastor? Un almud era una medida de capacidad, era como un cajón, donde con eso se medían los cereales, se medían los granos, ¿no? Que usaban el trigo, todo lo demás, pero que se usaba también con un cajón y ahí ponían encima, ¿no? Se ponía también la lámpara o se ponía lo que usaban para alumbrarse, no debajo, ¿no? Por eso dice, no se pone debajo, se pone encima. Y el Señor dice, y también una ciudad asentada sobre un monte, todo el mundo la ve, ¿no? Nadie usa una luz o una antorcha y la mete y la esconde, sino la iglesia está llamada a resplandecer, pero no con marketing, pues no, sino a resplandecer realmente con el poder de Dios, o sea, reflejando a Cristo y en cada creyente, porque la gente cómo va a creer en el Evangelio, ¿cómo? O sea, como Jesús le dice a ellos, ¿no? Muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo que estoy con vosotros, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es lo mismo que diríamos, el que ve un cristiano ve al Señor. Refleja, el reflejo de Dios. Porque ahí está Dios. O sea, nosotros carácter. nos llenamos de Dios, la palabra, las oraciones, la búsqueda, reflejamos a Dios. ¿Por qué? Como veíamos al principio, son Cristos, dice. Entonces, eso es alumbrar. Y si se va alumbrando, 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 la luz va creciendo. Y ese es el llamado. Por eso la iglesia, por eso dice el Señor, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así es, y hemos estado viendo lo que sugiere la figura de la iglesia como luz, ¿no? Y es lo que hemos estado mencionando, los creyentes como hijos de luz dan testimonio de Cristo, quien es la verdadera luz del mundo, dice. Claro. Pero ahora tenemos también un segundo punto. Así es, el testimonio del creyente es doble. Testimonio por palabras y por obras, ¿no? ¿Qué nos podrían decir a través de Obviamente, esto? claro, es igual como en la sal. O sea, la gente, somos luz en el sentido en que la gente ve coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, Y ¿no? las Porque obras que hacemos. siempre, por ejemplo, yo conozco testimonios de personas que han estado en la droga, alcohólicos, especialmente drogadictos. Yo me acuerdo que cuando daba doctrina había un hombre, un hermano que le decían el ruso, que vivía en Renovación. Y me acuerdo que sus amigos le decían, ruso, has cambiado. Pero como se acercaba Navidad y él era bien alcohólico, dijeron, no, tú no duras hasta Navidad. Y le contaban los días. Y le decían, ya van 20 días, van 30 días. Y él hasta el día de hoy está firme. Wow. ¿No? Importante, ¿no? Cambió Es totalmente. que la gente es bien incrédula a ese cambio, ¿no? No, es que la gente no, es que, mira, hay alcohólicos anónimos, hay tantas instituciones que ayudan a los alcohólicos, a los drogadictos, hay centros de rehabilitación. Hay personas que han llevado a sus hijos a diferentes lugares y no han podido, pero han llegado al Evangelio y en un instante Y ahí ha sido también, extraordinario. ahí quisiera opinar algo, y es que, a ver, como yo lo veo, es una opinión personal, es que si nosotros somos luz dentro de un mundo de oscuridad, ¿por qué Dios nos demanda ponerla encima del almud, no? No esconderla, para que la gente que pueda ver la luz, pues cuando hay oscuridad, una luz es claramente visible, Claro. ¿no? Vea también en nosotros una esperanza, ¿no? Claro. De que sí se puede, de que Dios puede hacer la obra. Claro, ¿no? por eso decía hace un momento, esa luz que se irradia, el reflejo que damos, es un reflejo de la vida, de Dios. Dios es luz, o sea, el mundo ve en nosotros una esperanza. Por eso como aquel testimonio, ¿no? Que va ese hombre y dice, yo también quiero cambiar. Si tú has cambiado, yo también. Así hay muchos que quieren cambiar. La esperanza. Exacto, porque el mundo está en tinieblas. Por eso el mandato del Señor, como decía el pastor Luis hace un momento, es imperativo, es una orden. No escondas, ponlo arriba, porque arriba alumbra a todos. Que vean, dice, que vean las buenas obras, porque ahí las buenas obras no solamente va a un campo social, ¿no? Porque hay gente que ha confundido, dice, no, las buenas obras es llevar arroz, azúcar, y eso está bien, eso es lo que Dios también quiere, pero lo que está mostrando aquí el Señor en esta metáfora, porque es una metáfora y que va a un término espiritual, es primero cubrir la primera necesidad del hombre, que es, ¿qué cosa? Acercarse a Dios, la salvación del alma. Entonces, cuando el hombre, ¿no?, ve esa luz, ve a los creyentes, dice, oye, mira, hay esperanza, podemos cambiar, puede ser diferente, el mundo puede ser diferente, y eso es lo que predica la iglesia. La iglesia predica eso,
testifica también, dice, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Ese es el testimonio Es poderoso. que de la iglesia. la luz derrota el caos. Me hacía acordar, ¿no? En el Génesis dice que todo estaba desordenado, todo estaba vacío, luego apareció la luz, ¿no? Y ese caos comenzó a tomar forma. En Filipenses 2:15 hay un pasaje que es tremendo, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cada discípulo del Señor tiene que ser un luminar. ¿Dónde? En mi casa, en mi iglesia, nada más. No, en el mundo, en todo lado, en todo lugar. Y tiene que ser, obviamente, visible. Y otra característica importante para tal vez para avanzar en lo que el pastor Luis estaba continuando, es que la luz, mire, si nosotros caminamos a oscuras, ¿qué sucede? Nos podemos caer. Tropezamos y caemos. Para evitar eso, yo tengo que encender una luz. Entonces, ¿qué hace la luz? La luz me va a conducir por el buen camino. La luz me va a prevenir de que yo caiga y tropiece. La luz me va a advertir. En la vida cristiana sucede exactamente lo mismo. Por eso que Efesios 5:11, esta palabra, ¿no?, nos advierte y nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. O sea, la luz lo refleja, va a reflejar todo, va a sacar a la luz todo. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay una comunidad de los esenios que vivió en el Mar Muerto. La Qumran, la comunidad de Qumran. Qumran, ¿no? Que ellos estaban en Mar Muerto. Esta comunidad está como a 2 kilómetros del Mar Muerto y estaba como a 60 kilómetros del río Jordán. Ellos se llamaban los hijos de luz. Lamentablemente tenían manuscritos, o sea, tenían la palabra, eran eminencias en eso, copiaban, pero ellos se refugiaron en un monasterio. O sea, nunca fueron a predicar, se quedaron ahí. O sea, no cumplieron su rol, su labor. Eran luz, ¿no?, pero se encerraron, se pusieron debajo de la luz. Se metieron debajo de la luz, claro. Y era una comunidad y de años, tuvieron muchos años y que pudieron ser una gran bendición. Pero tuvieron conceptos cerrados, equivocados de que el mundo era muy pecaminoso según ellos y tenían que ellos alejarse, ¿no? Y eran solo varones. A veces llevaban familia, pero lamentablemente una generación se perdió ahí. La iglesia hubiera sido mucho claro, más efectiva. Ahí falló el pensamiento ascético, ¿no? Es el ascetismo, que luego claro, también se ve en la historia de la iglesia. En la iglesia católica. Sí, claro. Por ejemplo, cuando aparece casi en la Edad Media el abad, ¿no?, y comienza nuevamente ese espíritu ascético, ¿no?, de querer separarse en Egipto él y decir, no, porque cuanto más me separo de todos, me voy a una montaña, me voy a un monte, soy más santo. Y eso es una idea equivocada. Eso más bien es una idea contra la palabra, porque Jesús más bien dice al revés. Más bien dice Jesús, no, ustedes más bien reflejen, porque ese es el evangelio, el poder de Dios, el poder que el mundo ve y dice, uy, ¿verdad? Como dice, si él pudo cambiar, yo también puedo. O sea, genera vida, claro, genera esperanza. Y hay casos también de hermanos que, por ejemplo, se convierten y dicen, no, yo no quiero seguir en mi familia porque toman mucho, mejor me voy a vivir aparte. Entonces ellos deben ser luz ahí primero, un tiempo. Y ya si la familia no quiere convertirse, bueno, sale, pero un tiempo tienen que estar resplandeciendo en el ambiente familiar, porque ¿quién va a alumbrar en su familia si no ellos? Y ese es el deber del discípulo, justamente, es el deber. Alumbrar, ¿dónde? En el mundo. Claro. Y Hechos 13:46, justo hablándole a Pablo, el Señor le dice, ¿no? Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Claro, o sea, esa es la misión de la iglesia, de creyentes. Ser luz, ¿dónde? No ¿de qué sirve que todos que estemos acá unidos entre lucecitas? Correcto. ¿No? Entre nosotros nos iluminamos y alrededor nuestro está todo oscuro. Por eso Dios permitió las persecuciones, pues, porque ellos eran para que se dispersen estos luminares. Ellos antorchas fueron encendidas a diferentes lugares como antorchas encendidas a alumbrar, a reflejar el evangelio. Ahora, el fenómeno de la inmigración también es interesante porque
la inmigración ha permitido que muchas personas también de la iglesia vayan a otros países y prediquen el evangelio, sea Europa, sea dentro de América, en diferentes lugares, han llegado y han predicado el evangelio. Y Dios lo ha permitido, han sido luz. ¿No? Y la inmigración, claro, y a la inversa, ¿no? Países tal vez comunistas, donde han salido de sus países y han venido a países donde hay libertad de culto. En sus países se les prohíbe leer la Biblia, congregar y todo. Son una doctrina atea. Y vienen y escuchan, ahora tienen la libertad de poder escuchar de Dios, ¿no? Y de la palabra. Así es, pero hace un momento usted estaba mencionando acerca de que es muy importante que la luz alumbre nuestro camino, ¿no? Como ese texto que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero ¿qué pasa de repente, qué es lo que falla si el creyente está como que tropezando continuamente? ¿La luz falla o qué es lo que falla? Fallan ellos, pues. No, la luz no falla. O sea, la luz, claro, el concepto de luz, como decía Juan Carlos, es Dios en nosotros. O sea, es como el sol se refleja en la luna. O sea, la luna no tiene su propia luz, viene del sol, ¿no? Entonces, igual nosotros reflejamos la luz de Cristo. O sea, si nosotros no tenemos comunión con Dios, nos opacamos. Correcto. No nos opacamos. La gente no va a ver la diferencia. Va a ver, este es igual que los demás. No vamos a alumbrar. No alumbramos. Pastor, y esa comunión con Dios de la que usted habla, ¿es el índice también cuando vemos que alguien brilla más que otro? ¿O porque Sí. otra persona...? No, claro, el que busca más brilla más, eso es así. O sea, es que mira, por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés estuvo en el monte. Cuando bajó del monte, 40 días y 40 noches, cuando bajó del monte dice que su rostro brillaba tanto Resplandece. que la gente no le podía mirar a la cara porque era como mirar al sol. O sea, es como que le dañaba los ojos. Él tuvo que ponerse un velo para poder... Y estuvo un tiempo con el velo porque la gloria de Dios se había impregnado en él de tal manera que él reflejaba la luz de Dios. Y así es, o sea, es lo mismo que pasa con nosotros. O sea, mientras más búsqueda, más reflejamos la luz de Cristo. O sea, las iglesias en donde se predica más la palabra, en donde hay búsqueda y ayuno, en donde hay vigilias, hay la lectura de la palabra, se motiva al pueblo a buscar a Dios, refleja la luz de Cristo. Las iglesias que todo es deporte, que todo es vida social. Un secularismo que se metió. Eso mismo, ¿no? Todo es vida social, entonces no refleja casi nada, ¿no? O sea, yo me acuerdo en mi tiempo que se usaba, hoy día vi una foto de las linternas antiguas. Las linternas antiguas, ahorita las linternas son extraordinarias. Yo me compré una linterna hace 5 años que me dura hasta hoy día y es recargable, ¿no? Pero las linternas antiguas eran de lata y me acuerdo que tenían un foquito. Y cuando la pila se gastaba, el foquito se extinguía y se extinguía, así como una velita. Poco a poco. Y cuando las pilas estaban en toda su potencia, brillaban. Claro. Así es lo mismo. O sea, imagínate un cristiano que no busca de Dios, que está metido en telenovelas, que está viendo cosas seculares. O sea, su entorno es muy secular, ¿no? Y es muy secular, mundano diríamos nosotros, ahora, permanentemente. Su forma, sus amistades, claro, su vida, no habla del Señor, habla de cualquier cosa menos de Dios. Entonces, ¿cómo va a ser así como ese foquito? Que claro, casi, y verdad, se veía pues, ¿no? Casi rojito nada más, no alumbraba nada. Y faltaría, usando el ejemplo del pastor de la conectarlo a la fuente de luz, ¿no? Claro, usando el ejemplo del pastor, quiere decir entonces que la luz tiene una intensidad, cuando tiene una buena intensidad, va a alumbrar bien. Y nos va a poder guiar y vamos a poder reflejar bien. ¿Qué pasa cuando es lo contrario? Cuando esa luz y el cristiano puede en un momento brillar como debe ser, su intensidad de luz puede ser mayor, pero también, pastor, se puede opacar, claro, y puede ser suave. Es como las luminarias, las luces que tenemos, yo le puedo poner un filtro ND de más intensidad, de densidad neutra, de tal manera que esa luz ya no me alumbra y ya no me sirve. Al no alumbrarme, voy a causar tropiezo a otro. El peligro de no alumbrar hace que otro tropiece por mi causa. Wow. Es que es una responsabilidad tan grande que ahora
depende de nosotros el estar constante llenándonos y estar como que recargados, como se dice. Claro, por lograr. ejemplo, el ejemplo sería de las 10 vírgenes, ¿no? ¿Te acuerdas? El ejemplo de las 10 vírgenes de Mateo 25. Claro, ¿No? 5 tenían, tienen aceite. recargaban su aceite, Aceite. tenían preparado. Para Entonces sus las lámparas. otras, Esas eran las lámparas de esos lámparas. Y las otras no. La iglesia, ese es un llamado. Y eso es un evento, aunque se toma esa ilustración, pero es un evento de la venida del Señor. La iglesia tiene que llenar constantemente. Ahora, no de quiere aceite decir, su como lo han lámpara. aplicado algunos, que la mitad se va y la mitad se queda, sino es simbólico, ¿no? Es simbólico, es simbólico. ¿No? Lo que- 5 estuvieron preparadas y 5 eran descuidadas, ¿no? Es simbólico. no, lo que está mostrando ahí es que el creyente... Algunos, perdón, que otros han dicho, 5 eran llenas, tenían la llenura del Espíritu Santo y 5 no. ¿No? Claro, sacan diferentes. Y dicen, las que no tienen el Espíritu Santo se quedan. No, yo creo que el que no tiene el Espíritu Santo se va con el Señor también. No, lo que está hablando ahí es la necesidad de siempre Estar, reflejar, y estar en lleno comunión de con Dios, Dios sí. para reflejar. Porque la idea es reflejar. ¿Qué reflejas? Al mundo el carácter de Cristo. Así es. Correcto. El carácter de Cristo. Predicas con la palabra, pero lo reflejas con tu vida. Como no veían en ellos a Cristo. Entonces el mundo tiene que ver a la iglesia, tiene que ver a Cristo en nosotros. Eso es el poder. ¿Por qué? Porque al ver a Cristo van a ver que el hombre puede cambiar, va a haber esperanza. Por eso somos llamados a ser luz. Vosotros sois la luz del mundo. O sea, es un llamado de Dios a su iglesia para que el mundo vea a Dios. Ahora, Pueda ver a me Cristo. gusta cuando Jesús se refiere a Juan y dice, él era una antorcha que ardía y alumbraba, ¿no? Impresionante, ¿no? Era La una descripción antorcha que le da. Cuando ¿no? una torcha Claro. está encendido, es incandescente, que ardía y alumbraba. todos los ojos, es visible. Sí, es Todos los visible. ojos están puestos en él. Claro. Irradia, ¿no? Correcto. Guía, alumbra. ¿Qué tal Es comparación? que la luz Y eso habla también de la Tiene comunión poder. que tenía. Claro, ¿no? no, es que Juan Bautista era ungido, era... Claro, pero justo ahora en estos momentos hemos tocado también un punto más, que es el reflejar, ¿no? Y dice, te alumbrará Cristo. Pero vamos a pasar a un punto más, Ayrton. Así es, ese. Pues queremos pasar al siguiente punto, que dice que en el libro de Apocalipsis se le llama candeleros a las iglesias locales, ¿no? ¿Por qué se le da, pues, este significativo, este Claro, nombre? es maravilloso. Esto coincide con el Sermón del Monte, porque las iglesias locales precisamente están puestas para alumbrar, pues son candeleros. O sea, predicar, llevar a cabo la gran comisión del Señor es alumbrar al mundo. Claro. ¿no? Es Una carrera. es el lugar de la luz, porque mire, ahí en el verso 15 dice, ¿no? No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino ¿dónde se pone? Mire, se pone en 2 lugares, sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Claro. Es el lugar que le corresponde a la luz. Claro, Exacto. es por eso que Y la iglesia es eso. Exacto, es por eso que una de las características de la iglesia local es que es la iglesia visible, que se puede ver. Entonces, a diferencia, por ejemplo, cuando se habla de la iglesia universal, se dice, no, la iglesia universal es la iglesia invisible, dice, ¿no? Pero la iglesia local es la iglesia visible. ¿Por qué? Porque la gente va a ver, oye, mira, hay un pueblo, el pueblo de Dios. Tiene que estar iluminando, si está opacada, no la va a ver. Nadie la Correcto. reconoce. O si está, pues, digamos, como usted dice, o ha aceptado estas costumbres que están de moda, no va a haber un realce o una diferencia. Ya se pierde el Pero ¿qué tropiezo a otro. Nadie se va a dar pero cuenta, ¿qué- pues. ¿cuál Va a pasar desapercibida, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia? Ahí va el punto. Porque hoy hay una cantidad de iglesias, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué va a reflejar? Pues la gente ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, una iglesia donde un prototipo de ser como el mundo, por ejemplo, una iglesia donde parece una discoteca. La gente aún del mundo va a decir, oye, ¿esa es iglesia o discoteca? ¿No? O sea, la gente se va a dar Dice, cuenta. ¿cuál es la diferencia? Pero ¿por qué? Entonces luego va a otra iglesia donde es normal, se adora a Dios, se alaba a Dios, y la gente ve cómo hay gozo, la gente canta con gozo, dice, y mira, sus vidas son cambiadas, parece que no tuviesen problema. Qué tremendo, qué linda vida. Pero ¿qué está reflejando ahí? El carácter de Dios. Y la así hay vida. testimonios, ¿no? De gente que entra a las iglesias, pues, y dice, oye, qué tremendo, ¿no? Pareciera que cantan como si mañana no habría que pagar cosas, ¿no? Y eso habla también, como dice el pastor Juan Carlos, del carácter, ¿no? Y mire, a mí me gustan estos 3 versículos porque aquí te da a entender todo tan clarito que dice en el verso 16, y aquí vemos el propósito de ser luz. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quiénes? De los hombres. De los hombres. ¿Para qué? Cuando hay un para qué en la Biblia, ese es el propósito de todo lo que se ha antecedido. Para que vean
vuestras buenas, para que vean vuestras buenas obras. ¿Quiénes? Los hombres. Y, dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para eso hay que hacer luz. Ahora, mira, perdón, en el mensaje a Éfeso, hablando de los candeleros, por ejemplo, dice la reprensión a Éfeso, cuando dice, has perdido tu primer amor, mira de dónde has caído. Y le dice en el verso 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿No? Claro. Quitaré tu candelero es, te dejaré, ya te quitaré el ministerio de la predicación, los dones, la unción, los ministerios, te dejaré sola. O sea, y es que ya no sirve. Ya no podrás alumbrar. Es que ya no sirve. Es como que desechada. Lo Ya no más, es alumbras. que lo más importante para una iglesia es alumbrar. ¿No? Si una iglesia no alumbra y no sala, entonces ¿para qué sirve? Claro, no sirve hay para influencia. nada. No hay influencia, o sea, Y está de más. Porque esto es lo que está mostrando tanto la sal, estas metáforas, ¿no? Como la luz, es el poder de la iglesia para influenciar, para mostrarle a un mundo que Dios está vivo, que Cristo salva, que Cristo sana. Entonces el mundo ve un mundo que está en tinieblas, que se corrompe. Entonces ve dónde está la esperanza en la iglesia. El Y eso pueblo de no es como dice Juan Carlos, la labor de las mega iglesias. No. Esa es la labor de la iglesia local, porque es la iglesia que la gente, los vecinos los ven todos los días, al pastor, a los hermanos, o sea, gente que ellos conocen. Esa es la iglesia local. Día a día. El día a día, eso es lo importante. Y de esa manera van a glorificar No una iglesia que yo pueda verla a por Dios. televisión. Está bien, yo la puedo ver por televisión, una mega iglesia, ¿no? Pero la iglesia local es, porque es la real, es la antorcha real. encendida ahí, es una antorcha en el encendida centro. permanente. Y es que más, esa, pues, y es más, pueblo, por esa eso Dios, localidad. perdón, por eso Dios puso, por ejemplo, al lado de Nabucodonosor puso a Daniel. ¿Por qué puso a Daniel? Porque era una antorcha, pues, ¿no? Y Daniel estuvo con Nabucodonosor, estuvo con los descendientes de Nabucodonosor, con también Nabonido, y luego estuvo con Darío, ¿no? Y también puso a el que restauró a Nehemías al lado de Darío, creo, porque era uno de los de Media y Persia. Lo puso al lado de uno de los reyes más importantes. O sea, todos, Isaías también estuvo al lado de reyes. ¿Por qué? Porque eran antorchas que alumbraban. Claro, la gente tiene que El ver. profeta era una antorcha, ¿no? Al dar la palabra es alumbrar. Ahora, en Juan 15:8 nos ayuda a entender cuando dice, ¿no? En esto he glorificado mi Padre. O sea, ¿qué se refiere? Voy a dar gloria a Dios, la gente va a decir aleluya. Lo que en sí, Juan 15:8 nos da a entender un poquito más, dice, en esto he glorificado mi Padre. Ahí mismo dice, en que nosotros llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿qué cosa tiene que ver las personas en nuestra vida, en los discípulos? Los frutos o el fruto del Espíritu. Si no reflejamos eso, no podemos ser discípulos de Cristo ni estaríamos alumbrando. Y para que toda la gloria sea para Dios, ¿no? Para que ellos puedan volver y las personas que nos Dios. ven de esa manera, pues van a darle la gloria a Dios, ¿no? O sea, yo no voy a alumbrar y ser grande y poderoso, ¿no? Y qué tremendo, yo predico tremendo. Para alumbrar yo, no. La gente no tiene que verme a mí, tiene que verle el reflejo, pero tiene que ver a Cristo. No, y siempre es así, claro, porque Dios da testimonio que es Dios, o sea, y la gente lo sabe. O sea, la gente dice, ¿por qué cambió él? Porque Dios lo cambió. Nadie cambia por sí solo. Dice, la iglesia lo cambió, dicen ellos, ¿no? Claro, pero en realidad la es el iglesia. poder de Dios, porque nadie cambia por sí solo. Eso todo el mundo lo sabe. Así es, pastores. Y bueno, pues tenemos un punto más que es, los creyentes también son llamados luminares del mundo y cuyo propósito es resplandecer como estrellas en medio del firmamento. Claro, porque el firmamento pues representa las tinieblas y las estrellas pues hacen la diferencia. Entonces la iglesia está llamada a marcar esa diferencia. ¿Para qué? Para que, como decía el pastor Jimmy, ¿no? Con el propósito, como dice Mateo, para con sus buenas obras muestran, ¿no?, el carácter de Dios. Ven que hay un Dios vivo de poder y por eso la gente cuando ya lo experimenta, ¿qué hacen? Alaban a Dios, dan gloria a Dios. Ahora es interesante, mire, ¿qué pasaría si uno va al espacio y no existieran los planetas? Vacío. ¿Hay luz o no hay luz? Sí hay luz. La fuente de luz es Dios. Pero usted puede salir
y no ver nada. ¿Por qué? Porque la luz, para manifestarse, necesita ser reflejado en algo, en objetos. Correcto. Acá si estuviera todo vacío y hubiera una luz intensa, si no rebota, choca en algo, digamos así, Que no tiene un... no hay un elemento en cual se refleje, no vamos a ver. A veces uno dice, vemos el objeto, ok, pero es la luz que está incidiendo en ello. Entonces, cuando no hay un cristiano, un discípulo del Señor, donde la luz de Cristo pueda manifestarse, puede estar oscuro y puede tener Biblia y puede estar en oscuridad. Claro, ahora, mira, en Daniel 12, el texto que citaste y que cita en el Nuevo Testamento también dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, ¿no? Y los que enseñan la justicia a la multitud, o sea, los que predican el Evangelio. Buenas obras. Dice, y claro, los que enseñan y viven, dice, resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, está comparando, ¿no? Que así, cuando nosotros predicamos, vivimos, así como las estrellas reflejan, ¿no?, la luz a perpetua eternidad, así también nosotros. O sea, es un privilegio reflejar el Evangelio, predicar el Evangelio, alumbrar, como dice Jimmy, para que la gente no tropiece, para que la gente no caiga, para que no hayan crímenes, para que no hayan asesinatos, violencia. La luz alumbra a las autoridades, alumbra a los reyes, alumbra a los policías, alumbra a los jueces. Para que dejen las tinieblas. A todos, a todo tipo de personas alumbra el Evangelio, para que no estén en tinieblas. Y me gustó la parte que dijo el pastor Jimmy, que la luz advierte, ¿no? Claro, ¿Cuántas exacto. cosas hemos podido cometer nosotros, Exacto. malas decisiones tal vez, por no haber estado en la luz? Esa luz no que consultar. Correcto, esa luz que te advierte en el camino, pues si es peligroso, si tienes que ir a la izquierda, a la derecha. Lo importante que es la luz en el caminar, no solamente del cristiano, sino de toda persona. Correcto. Es muy importante, pero también me gustaría también decir esa parte cuando uno está alejado de Dios, que es el que reflejamos su luz de Dios, puede ser pie de tropiezo para alguien. Claro. Y el Señor nos va a juzgar eso. Se vuelve uno tinieblas. O sea, uno que es luz, que se aleja de Dios, se vuelve tinieblas. Por eso están los que se vuelven enemigos del Evangelio, apóstatas, los que Vuelven atrás. se vuelven atrás, los que el perro vuelve a su vómito. Dice. Su postrer estrado es peor, ¿no? Su El postrer postrer estado es peor de es peor, esa persona. o sea, vuelven a las tinieblas. O sea, en realidad es bien triste eso, estar en la luz y volver a las tinieblas, qué horrible. Y es difícil retornar, volverse a encender esa antorcha. Porque Ahora, el diablo lo acusa. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, es luz también. Todo tiene que ver con la luz. Que Yo soy el camino. La luz, como dice Juan, ¿no? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dice, pero Ninguna luego él dice, tiniebla. nosotros hemos visto la vida, porque donde está la luz de Dios está la vida. Y eso es lo que marca la diferencia. La luz es mostrarle al mundo la vida de Dios, porque la vida del hombre sin Dios, como dice Eclesiastés, es vacía, es vana. Está muerto. Claro, está muerto, eso es lo que está diciendo, pero con Dios la vida es diferente. Por eso dice, Dios es luz y vosotros reflejen esa vida. Entonces la iglesia tiene esa responsabilidad. Pues una persona que recibe esa luz, ¿no?, lo experimenta en su vida, ese cambio, esa transformación, producto de la predicación del Evangelio y de un buen testimonio mostrando el carácter de Cristo, la gente, luego esa persona que cambia, ¿qué hace? Da gloria a Dios, alaba. Por eso dice que vuestras obras, buenas obras, sean para que vuestro Padre sea glorificado. Y eso es resaltante, ¿no? No nos creamos nosotros la fuente de la luz. Nosotros somos No. nada más que el reflejo. El instrumento ahí para ser reflejado. El instrumento, ¿no? Eso es algo que resaltar. Pastores, le damos gracias pues por haber compartido este tiempo con nosotros, pero ahí estamos llegando a la parte final, Cecia. Así es, así que a todos los que están pues en sus casitas, hemos tocado un tema muy importante, ser sal, ser luz, y que el Señor le dio esa importancia, ¿no?, de ir y predicar el Evangelio, esparcir la luz para que no esté en tinieblas. Así es, y sobre todo que nosotros no podemos poner la luz debajo de un almud, sino que tenemos que ponerla sobre para así poder alcanzar a más personas y que las personas que nos vean, que están en oscuridad, tengan esperanza en la luz que Dios o nosotros reflejamos de Dios. Así es, y toda la gloria siempre va a ser para nuestro Señor Jesucristo.
De esta manera queremos cerrar el programa del día de hoy, así que si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pueden dejarla en los comentarios y recordarles que donde hay fundamentos, Todo crece. Hasta la próxima. Que les bendiga.